vamos a hablar de las cosas que tienen que ver con el gobierno y con el Congreso. Nuevamente parecen, o por lo menos ya se siente ese olorcillo entre pólvora y azufre que se respira a través del Jirón Junín, entre el Congreso de la República, la Plaza Bolívar, todo el Jirón Junín hasta Palacio de Gobierno. Y Juan Cheput, que está aquí con nosotros, se ríe y ciertamente hay cosas que se pueden tomar a la risa y otras no. Juan, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Jaime? No, sino ¿no? Que hay esa comparación, ¿no? con los infiernos, ¿no? Así es, pues el azufre. El azufre, ¿no? La pólvora. Al contrario, en el Congreso tenemos el mejor de los ánimos. Más bien parece que por el otro lado están con el olor a pólvora, ¿no? Ahora lo vamos a conversar porque ahí hay varias cosas que han pasado, no solamente desde el gobierno, pero lo que ha llamado la atención hoy tiene que ver con la reunión entre Salvador del Solar y Daniel Salaverry. Llegó de manera imprevista este mediodía, o un poco entrada a la tarde, quiero decir, del Solar a la oficina de Daniel Salaverry para reunirse, y por ahí ya algunos avisoraban, oiga, ahí de nuevo la tensión. ¿Qué se ha podido saber de esa reunión? Y finalmente, entiendo ya, a partir o fruto de esa reunión, se ha decidido que el 4 de abril sea la presentación del gabinete. Hay que comunicar que va a ser el 4, definitivamente urgido por las declaraciones de más de un político que decía que era insólito que, habiendo transcurrido tanto tiempo desde que asumiera el cargo, todavía no se supiera la fecha de presentación en el Parlamento, ¿no? Y eso no es una cuestión banal. Saber la fecha de presentación permite hacer varias cosas, ¿no? La programación parlamentaria, el estipular los temas, el saber los tiempos que van a utilizar cada uno de los grupos parlamentarios. O sea, hay toda una dinámica detrás de la mera decisión. Y que hubiera transcurrido tanto tiempo, yo el día de hoy, en la mañana, le decía a Carlos Villarreal, me parecía ya realmente extraño, ¿no? Que no se supiera la fecha todavía. Entonces, parece que el Premier reaccionó, se dio cuenta de que estaba cometiendo un grave error, fue al Congreso, conversó 10, 15 minutos, 20 dicen algunos, con el presidente del Parlamento, y quedaron en que se presente el próximo 4, ¿no? Que me parece una fecha adecuada, pues tampoco tiene que estar tan pegada al límite, ¿no? Ahora, este anuncio de lo que tiene que pasar en rigor de acuerdo a la Constitución, que es el pedido del voto de confianza, ocurre pues con estas cosas que se han inflamado un poco el fin de semana, que el presidente no haya descartado un asunto relativo a la cuestión de confianza sobre los proyectos pendientes en la reforma judicial e incluso los proyectos referidos a la reforma política. Pero, como te decía, no solamente de un lado, sino la señora Rosa Bartra ha dicho cosas como que el señor Vizcarra, con esta confrontación al Congreso, lo que hace es tapar su ineptitud. Creo que un poco mucho, ¿no? No, eso, no hay nadie que esté de acuerdo con lo que puede haber dicho Rosa María, seguramente con una indignación que no debería llevarla a ese nivel de exasperación, ¿no? Ella se puede sentir indignada porque se aseveró que no se había culminado con los dictámenes de los proyectos vinculados a la reforma de justicia. De acuerdo, eso es falso. Sí se han culminado, yo pertenezco a la Comisión de Constitución, otra cosa es que no se agendan. Y tampoco es culpa del presidente del Congreso, tiene que haber un consejo directivo en el cual se permite que se agenden estos proyectos para que luego pasen. Pero los consejos directivos pues se agarran de los pelos. No, pero hay otra cosa, también no te olvides que la legislatura ha empezado el 8 de marzo. Entonces se hizo un pleno mujer. Esas cosas se pueden explicar de manera calmada, sin necesidad de llegar a improperios. Por eso lamento mucho las declaraciones de Rosa María. Yo creo que eso no abona en el espíritu que hay en estos momentos de querer llevar adelante nuestras diferencias y nuestras discrepancias con altura, ¿no? Ahora, el no descartar la cuestión de confianza. También es cierto que de parte del Ejecutivo hay varias versiones, no solamente el presidente de la República. El primero que señaló que no descartaba la cuestión de confianza fue el ministro Vicente Ceballos. Lo dijo en el diario Gestión y en ese caso vinculado a la reforma política. El presidente, muy mal asesorado, habla de la reforma de justicia. Sabemos de que en el Congreso se ha hecho una serie de modificaciones, básicamente porque los proyectos estaban muy mal hechos, y no lo decimos nosotros, lo dicen todos los titulares de pliego, el Contralor, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los miembros del Tribunal Constitucional, todos han manifestado sus críticas en relación a los proyectos que vinieron del Ejecutivo. ¿Se han mejorado en el Parlamento? Sí. Como consecuencia del debate, también. Entonces, ahora van a ir al Pleno y vamos a tener una adecuada estructura
judicial que creo que va a permitir mejorar el sistema de justicia. Pero ahí creo que viene un punto bien interesante de controversia, porque ponte la mano al pecho. No necesariamente todos los proyectos que han llegado del Ejecutivo, yo no digo que sean pues escritos en piedra ni los santos evangelios, pero ahí vino la controversia con la bicameralidad, pues. La bicameralidad vino justo en el problema cuando el Ejecutivo manda una cosa y el Congreso la cambia por otra. La bicameralidad, algo tan necesario, y no dejarás de coincidir conmigo, para la reforma política, fue desnaturalizado por el Congreso. Básicamente se le incorporó un elemento que no tenía nada que ver con la bicameralidad, que era el tema de la cuestión de confianza. Pero ahí vino el problema, pues. Ahí nace el problema, lo reconozco y he dicho que fue una tremenda torpeza del fujimorismo. Y que ahora lo vuelva a plantear la reforma política. Pero a mí me parece porque positivo, porque eso demuestra, mira, si el presidente tiene el coraje de decir que puede ir con la bicameralidad adelante, significaría un buen gesto, porque yo estoy convencido de que no podemos seguir con el mismo formato político 5 años más. No se puede seguir con una Cámara única que ha demostrado que es la gran generadora de todos los problemas por la propia estructura en la cual está concebida. El mérito de la Comisión Tuesta radica en que han tenido también el coraje de decir, bueno, hubo un referéndum, se planteó el no a la bicameralidad, pero es necesario ponerla en discusión de nuevo. Y por si acaso, ¿no seríamos un bicho raro si como país discutimos un tema que ya ha sido negado en un referéndum? Mira lo que está pasando en Inglaterra. Los referéndums son controversiales por una sencilla razón. Temas muy complejos los reducen a un sí o un no. Y por lo tanto, una vez que se ha superado el componente emocional, cuando vuelve la reflexión y la calma, lamentablemente uno se da cuenta que pudo haberse equivocado. Y desde ese punto de vista, el poner en debate de nuevo la bicameralidad me parece Tú dices, muy perdón, bueno. Lo que dices es que el Ejecutivo, al presentar la bicameralidad en el paquete de reformas, es una manera de admitir que se ha equivocado, ¿es lo que estás diciendo? No, lo que estoy señalando es que ha tenido coraje la Comisión Tuesta claro, de presentar la bicameralidad. Todavía no sabemos cuáles van a ser los elementos que va a tomar en cuenta el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo dice que lo está evaluando. Está evaluando, entonces todavía no sabemos. Por eso digo, si el presidente, y lo pongo en condicional, acompaña en ese coraje a Fernando Tuesta y su comisión de impulsar adelante la bicameralidad, no tiene que sentirse un bicho raro, pues es un hecho concreto que si está de por medio el beneficio del país, pues bien puede plantearlo de nuevo. Pero no me negarás tampoco que es un hecho concreto que el Congreso desnaturalizó el proyecto de la bicameralidad. Y aún más, lo critiqué en su momento, dije que fue una maniobra torpe de parte de un sector del Parlamento, no solo del fujimorismo, sino también de otras fuerzas políticas, y lamentablemente eso llevó a un nivel de confrontación que terminó en el no a la bicameralidad y se perdió una brillante oportunidad para brindar al país una nueva estructura política que mejoraría el proceso de generación de leyes y de control político, ¿no? Pero ¿por qué insistes con la no reelección? Ya es un tema, ¿no te parece que es zanjado? Es decir, ya el pueblo votó, ya el pueblo dijo... También votó por la bicameralidad, por pero la no a la te estoy bicameralidad. diciendo, ahí está, pues te estoy diciendo, la bicameralidad lo que pasó fue que desnaturalizaron el proyecto. Ahora mira, yo sí creo que el no a la reelección también es una actitud que le va a hacer mucho daño al país. Si nosotros miramos simplemente lo que está pasando en estos momentos, con la incapacidad para el gasto de los miles de alcaldes y gobernadores, tiene que ver con que no hay reelección. La economía se ha paralizado durante enero y febrero porque el proceso, la curva de aprendizaje de las nuevas autoridades está impidiendo que haya una mayor eficiencia en el gasto, a pesar de que se les ha capacitado. Entonces, una Cámara Nobel, una Cámara en la cual todos sean personas que se estrenan en político, que reingresan después de tiempo y no necesariamente los mejores, puede generar una serie de problemas, cuando el pueblo peruano ya decidía quién se quedaba y quién no. El nivel de reelección en el Perú era tan solo del 8%. Lo que se puede percibir de esta insistencia, que no es solo tuya, hay otros también que persisten en que se tiene que volver a discutir la no reelección, lo que se desprende de esa, digamos, insistencia, repito, es, digamos, un poco llorar por la herida, un poco hablar por la herida, porque ya fue. Mira, es decir, ya la gente votó, no los quiere de nuevo. No, pero eso no es zanjar el debate, ¿eh? Eso significa de que la gente puede estar equivocada, como te digo, en estos momentos hay millones de personas en las calles de Londres diciendo que se equivocaron en torno al Brexit. ¿Por qué? Porque hay un componente emocional. Igual, en estos momentos hay personas que dicen nos equivocamos en relación a la no reelección o la bicameralidad. Por lo tanto, el debate puede darse de nuevo. O sea, lo que estás diciendo es que en este debate por las reformas políticas lo que vas a plantear tú es incorporar
la discusión sobre la no reelección. Así es, se puede incorporar, no hay ningún problema en eso. Aún más, no nos olvidemos que días antes del referéndum, Patricia Donaire y yo presentamos un escrito al Tribunal Constitucional indicando de que existían elementos de inconstitucionalidad en impedir que los 130 actuales parlamentarios no se reelijan. Entonces, el tribunal, ¿qué es lo que señaló? Dijo, esto lo vamos a ver después del referéndum, no es el momento. Y nosotros aceptamos y no hicimos ningún tipo de cuestionamiento sobre ello. O sea, no es algo de ahora. Ahora, ¿por qué lo hago? Mira, yo soy un político profesional y me jacto de ser un político profesional. Yo todo lo que hago, lo hago para la política. Y desde ese punto de vista, yo considero que lo mejor para mi país es entender que la bicameralidad y la posibilidad de reelegir a los que se desarrollan, se desenvuelven bien, tiene que ser parte del proceso de decisiones del pueblo peruano y no simplemente de una crítica que pueda hacer un mandatario o simplemente porque, como estoy enfrentado con un sector del Parlamento, pues que nadie se reelija, ¿no? Yo creo que eso es dañino para el país. A ver, primero, te decía, ¿no? Ya es un asunto que se ha votado. Ok, no está escrito en piedra, puede ser una discusión que se pueda sumar, puede ser, digo. Pero lo otro es que tienes a un Congreso, vamos, yo no voy a decir deslegitimado, porque eso sería algo incluso inconstitucional. Es un Congreso legítimo, pero es un Congreso sumamente desprestigiado. De acuerdo. ¿Cómo puedes hacer una discusión, plantearles a la gente, oiga, por si acaso los Donaire, los Mamani, Becerril, etcétera, etcétera, con tamaños niveles de desprestigio, ¿cómo le vas a dejar a la gente la posibilidad de que ellos sean reelegidos? Es una discusión que va muerta, Juan. No, pero mira, no es que ellos sean reelegidos. La existencia... Que tenga la posibilidad. La institución de la reelección nos permite asegurar de que hay evidencia que aquellas personas con las cuales no está contento el pueblo no son reelectas. Y los porcentajes varían según la elección. En algunos casos el porcentaje de reelección es 15, en otros 12, en otros 10, pero no es una mayoría la que se reelige. Los actuales parlamentarios reelectos son un puñado y no son los que son los protagonistas de los escándalos, son todos los nuevos. Entonces, nosotros ahí vemos un componente que permitiría que la reelección tenga otro tipo de cauce, en el cual el pueblo peruano tiene la posibilidad de poder elegir. Ahora, el componente de la reelección de una u otra forma está inmerso en las propuestas que hace el profesor Tuesta, eso también hay que señalarlo. Por ejemplo, cuando se habla de la renovación por mitades, que puede ser por tercios, según algunos, cuando se habla de la posibilidad de que esto sea materia de decisión del pueblo. Pero por eso no es mejor, hablando... porque entiendo que el proyecto que se aprobó, corrígeme si me equivoco, era la reelección inmediata. Entonces ahí podría haber una interpretación constitucional que diga, de acuerdo, si no es en esta, es en la mitad del otro. Entonces ahí cabría la posibilidad que los que no se postulan de este Congreso al 2021 lo puedan hacer a la mitad del 2023. El solo hecho que estemos discutiendo de todos los matices que pueden haber alrededor de la reelección demuestran que el presidente colocó la carreta delante de los caballos. ¿Cómo así? Antes de preguntar bicameralidad sí o no, o reelección sí o no, se ha tenido que diseñar el modelo para de esa manera presentarlo a la opinión pública y que ésta decida. Pero si tú reduces un tema tan complejo, con diversas aristas, que tiene una serie de detalles y complejidades, a simplemente decir sí o no, pasa lo que estamos viendo en estos momentos, que la Comisión Tuesta, compuesta por personas que tienen un amplio bagaje académico, señala que lamentablemente el tema de la bicameralidad no está cerrado, que necesita ser discutido. Y a eso yo le agrego no solamente a la bicameralidad, también el de la no reelección. Yo te vuelvo a agregar también que lo de la bicameralidad, acuérdate cuando empieza, digamos, las primeras encuestas sobre las 4 preguntas, las primeras, cuando recién el Ejecutivo envía los proyectos al Congreso. La bicameralidad tenía 65% a favor, pero el presidente se comporta como un gran elector y como no le gustó la posición del Congreso, dijo a partir de ahora bicameralidad. ¿Pero por qué le echas? Mira, a ver, yo no estoy defendiendo al presidente, pero estoy diciendo que le estás imputando solo la responsabilidad al presidente. El presidente lo que hizo fue reaccionar ante la desnaturalización de los proyectos en el Congreso con la cuestión de confianza y encima con la reelección de contrabando. Bueno, como tú bien dices, ¿no? Una reacción siempre tiene un componente emocional y no racional. Entonces esa reacción al final pero el nivel de autocrítica con el Congreso, ¿dónde queda? Lo he señalado desde el primer instante de nuestra conversación, Jaime. Pero ahorita no lo estás diciendo. No, pero lo vuelvo a repetir. Fue por culpa de una barbaridad que hicieron diversas fuerzas políticas en introducir un tema que no estaba en discusión. ¿Sabes cuál es el problema? Que esas barbaridades hacen que, digamos, la percepción de la gente sobre el Congreso
baje, Bueno, y siga bajando. de acuerdo. Y siga bajando. Entonces, ¿cómo pides tu reelección? Aunque en esos momentos tenemos que reconocer que el nivel de popularidad del Congreso se ha incrementado. Leve, pero se ha incrementado. Más, y en eso bueno, tiene mucho que ver. de Salaverry, Y en eso ¿no? tiene mucho que ver la gestión de Daniel Salaverry. Pero por otro lado, yo creo que lo que le corresponde a un político es hacer docencia. Y la docencia está en función directa de la razón. Y la razón tiene que ver con lo mejor para el país. Y lo mejor para el país es poner sobre la mesa el tema de la bicameralidad. No hay que agotar ese debate, hay que discutirlo ampliamente, sin epítetos ni adjetivos, como es el caso que puede haber habido el día de hoy en la tarde de parte de alguna parlamentaria. Con la señora Bartra. Como la señora ¿Cómo va a Bartra, decir sino eso, pues? simplemente yendo a un tema de fondo. O sea, eso le ¿Cuál es echa el más modelo carbón político? pues a la leña. Y cuando se dice la Bueno. confrontación, yo te he escuchado, no, que el presidente está buscando la confrontación. ¿Y esto de Bartra no es confrontación? Por supuesto, es confrontación y es criticable, y aún más una persona de su propio partido como Úrsula Letona, una parlamentaria importante, ha señalado que no está de acuerdo con ello. Y tampoco creo yo Creo que exista- Letona dijo que renunció, ¿no? Úrsula Letona ha renunciado, pero no ha sido aceptada su renuncia, Ah, ya. todavía por parte de Fuerza Popular, ¿no? Pero digamos, ella en los hechos ha dado un paso al costado, aparentemente, ¿no? Es lo que dijo. El Así otro día es. se rieron en el Consejo Directivo también, ¿no? Bueno, claro, lo que sucede es que a veces existe pues un nivel de integración que va más allá de la renuncia, y yo respeto la posición de Úrsula Letona en estos momentos. Ella sigue en la práctica en Fuerza Popular y es una cuestión que depende única y exclusivamente Como era de un ellos. pie adentro y un pie afuera, ¿no? Claro. Lo de Letona, ¿no? Pero yo creo que ahora más está totalmente integrada a Fuerza Popular, y eso es completamente válido, no es criticable. Yo creo que en ese caso específico sí deberían acabar con esa dualidad y sincerar la situación, ¿no? Bueno, entiendo que, digamos, tu nivel de aprobación, el tuyo con respecto al gobierno, no anda muy bien. Es decir, creo que le has puesto las balas encima a Martín Vizcarra sobre, digamos, básicamente la confrontación, que no hay un norte, que la carreta delante de los caballos. Lo cierto, como te decía al inicio, es que el Gabinete del Solar presenta o pide el voto de confianza este 4 de abril. Mira, ¿Cómo yo la lo que ves? quisiera que se entienda que es importante la crítica. Mira, el profesor Steven Levitsky señalaba que los países sin oposición, sin crítica, sin señalamiento, sin propuesta alterna, son países subdesarrollados políticamente y en el cual se hace lo que se le da la gana. Entonces, yo creo que es importante que al gobierno se le diga, están equivocados en determinadas cosas, y eso ayuda al debate. Mira, si no hubiéramos criticado con otros políticos al ministro del Solar, de repente seguiría pensando cuándo se presenta en el Congreso, por poner un ejemplo. O de lo contrario tendríamos en ¿Crees estos que no momentos... sabía cuándo se tenía que presentar? Bueno, dijo el 11, y nosotros dijimos de que en una fecha límite era imposible, y lo dijeron varios. Aún más, el día de hoy, en la mañana, la ministra del MIDES también señaló que podría ser el 11, y fue una noticia que apareció en otro canal de cable, que iba a ser el 11, porque lo señaló una ministra de ¿Es Estado. improvisación? Lo que creo es que no hay coordinación, porque si una persona, miembro del gabinete, dice es el 11 y luego el premier va apurado a las 4 de la tarde a decir es el 4, significa que no hay coordinación en el gabinete. Entonces, al menos ya se zanjó en una fecha, y en buena hora que así sea, para que escuchemos cuáles son los planes del gobierno, cuáles son los objetivos, las metas que se están planteando, y yo creo que no va a tener ningún problema en gozar de la confianza del Parlamento. ¿Tú crees entonces que no va a haber ningún problema? Bueno, Creo. de momento creo que uno de los ministros que por lo menos está sintiendo los primeros estragos de la crítica, no bien estrenado, aunque se rectificó, fue Carlos Bruce, ¿no? Que él decía que no tenía que rendir cuentas, que ¿no? Él, aparte a mucha honra, ¿no? Sumado, no necesariamente ella está en el gabinete, pero está en el Ejecutivo, es Mercedes Arauz, quien también tuvo este exabrupto respecto a que había que La semana de sincerar, representación. ¿no? los sueldos, Bueno, yo creo porque que- los lobbies se venían encima, ¿no? ¿Cuál creo es que- entonces para ti la temperatura con la que llega el gabinete? Bueno, yo creo que en el caso de Carlos Bruce el problema es grave. El problema es grave porque hay una acusación fiscal de por medio. Si bien es cierto el tema de la semana de representación puede haber sido un tema que generó una controversia ya con la opinión pública, de indignación fundamentalmente desde el momento que él dice que no le importa, aunque también es necesario reconocer que horas después reconoció su Se dio error. cuenta, se dio cuenta, El problema pero la cosa es que fundamental, quedó ahí, ¿no? tanto de él como de la ministra de Educación, la señora Pablo, está en que existen elementos vinculados a investigaciones, en un caso de una denuncia del propio Ministerio de Educación y en el otro caso de un fiscal,
que independientemente de las personas socavan el mensaje de lucha contra la corrupción del gabinete y del presidente Vizcarra. ¿Qué tendría que hacer entonces del Solar? Bueno, lo que sucede, más que del Solar, el presidente de la República. No, digo del Solar porque es el jefe del gabinete. Bueno, ¿no? él tendría que hablar con el presidente para ver qué es lo que hacen en ese caso, porque mira... ¿Qué tendrían que hacer? Pero primero quiero poner el contexto. En el caso específico de Salvador Geresi, el presidente de la República apenas escuchó un audio ambiguo en el cual no había connotación delictiva, lo despidió por Twitter. Y ahora vemos que ante una acusación del fiscal simplemente hay silencio. Lo menos que debe haber en ese caso, yo creo, es una actitud igual de firme, pues de lo contrario el mensaje de lucha contra la corrupción queda debilitado y es uno de los activos fundamentales del gobierno. Cuando uno ve las encuestas, por ejemplo, no ve que el presidente esté siendo homologado por la opinión pública por temas como el de la seguridad ciudadana, la reconstrucción, la educación, la salud. Según Ipsos, no, es la lucha gente contra está la pidiendo corrupción. más en la del sábado, ¿no? Era educación, salud y seguridad. Ya, Los pero tres según primeros. el mismo Ipsos o Datum o GFK, cuando se le pregunta por qué apoya al presidente, no hablemos de las exigencias, sino por qué lo apoyan, es por el mensaje de lucha contra la corrupción. Por lo tanto, uno de sus principales activos se debilita si no son iguales de firmes en todos los casos. Por eso creo yo que el mensaje del Solar tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, su actitud crítica respecto a algunos miembros del gabinete. En segundo lugar, cuál es la visión que tiene del país y cómo lo piensa conducir. Y en tercer lugar, buscar una coordinación integral entre los miembros del Consejo de Ministros, pues hasta la fecha no lo hay. Vemos comentarios dispersos, vemos deseos de querer transmitir buena información, pero lamentablemente inconexa, y hasta ahora no hay una solución plena a los problemas nacionales. Lo que estás diciendo es, si Vizcarra con Heresi fue mucho más expedito en pedirle la renuncia, ¿por qué no hace lo mismo con Bruce? Eso Por es lo que supuesto, estás diciendo. lo he señalado, y lo he señalado no hoy, lo vengo señalando desde hace tiempo, porque creo de que el mensaje tiene que ser único, por una sencilla razón. El presidente tiene en la lucha contra la corrupción a uno de sus principales activos. O sea, lo que estás diciendo, perdóname, es que, para ser más claro, ¿no? Es que el presidente debería pedirle la renuncia a Bruce. Tendría que evaluar seriamente la permanencia de él en el gabinete, pues de lo contrario hay un problema latente, vigente y permanente. Por lo de los temerarios. Latente porque lo hablamos, ¿no? Vigente porque acaba de hablar el fiscal, y permanente pues si continúa así lo va a socavar. Entonces no es una cuestión pasajera, es una cuestión de fondo. Evaluar su renuncia, dices. Evaluar su permanencia, por supuesto. Pues claro, porque está la investigación fiscal y bueno, lo otro que Claro, puede lo haber que sido sucede- anecdótico, pero en realidad... Estamos hablando de No tanto, las ¿no? palabras de un fiscal en un tuit hecho suyo por el Ministerio Público. O sea, no es una cuestión que es un trascendido. El Ministerio Público en su cuenta oficial coloca las declaraciones del fiscal. Y desde ese punto de vista es algo que tiene que evaluar el gobierno. ¿Te achacan ser o estar de un tiempo a esta parte con mucha más efusividad cercano al fujimorismo? Y lo que dicen más es que esta bancada tuya, Concertación Parlamentaria, es una bancada satélite de Fuerza Popular. ¿Cuáles serían tus descargos? En primer lugar, tenemos órbita propia, no giramos alrededor de nadie, no somos satélites de nadie. En segundo lugar, yo considero que ese achaque de fujimorista es porque en el país se confunde oposición con fujimorismo. Yo creo que la oposición que ha hecho el fujimorismo es desastrosa. Es una oposición en la cual han predominado en algunos casos los epítetos o los agravios y no los argumentos de fondo como los que yo estoy planteando en este momento. Pero en tu bancada hay gente que sí ha votado muchas veces como... Bueno, de acuerdo, pero en esta bancada hay dos agrupaciones, Acción Republicana y el Partido Contigo. Es decir, no somos 7 personas inconexas, sino somos 2 agrupaciones políticas que vamos a tener que tomar una serie de decisiones. Entonces, los que están planteando eso sin que nos hayamos desenvuelto, se equivocan de plano. En mi caso específico, todo lo que hablamos es consecuencia de lo que decidimos en el partido. Yo me reúno permanentemente con los miembros de mi partido, aún más, el día de hoy he estado con ellos, y cuando nosotros planteamos posición lo hacemos de manera colectiva. No somos 9 personas inconexas ni cosa por el estilo. Entonces, pretender que nosotros estamos ligados a un partido u otro simplemente porque estamos en un plano opositor, como también te diré, y eso lo digo públicamente, el día que nosotros veamos, como yo veo, por ejemplo, en el sector defensa que se está haciendo una buena labor con el ministro Huertas, o en el sector interior con el ministro Morán, ahí te doy 2 sectores en los cuales me quito el sombrero
por la labor que vienen desempeñando los miembros de nuestras Fuerzas Armadas en un caso o de las fuerzas policiales en otro. Lo voy a decir públicamente. Y eso que yo he sido crítico del sector defensa en el tema de gestión de riesgos. Y tengo que reconocer de que la situación ha mejorado muy bien y el ministro Huertas está haciendo un buen papel. Lo que no quita de que si veo en otros sectores de que lamentablemente las cosas no marchan como quisiéramos, es necesaria la crítica, pues la crítica permite enrumbar mejor los acontecimientos. Y el pastor Rosas, el fin de semana, Josefina Miró Quesada le hizo una entrevista estupenda, con preguntas muy simples pero muy concretas, y lo que llegó a decir es que en el Congreso no necesariamente tienen que presentar proyectos de ley. ¿Para qué? Bueno, mira, yo lo que tengo que decir es que a veces vemos el vaso medio lleno, ¿no? Tengo entendido que la misma relación de preguntas se le planteó a otros parlamentarios, entre ellos yo. Ya. Pero se coloca la persona pues que de repente no aprobó el examen, ¿no? Entonces yo creo que en se conjunto coloca a quien ha dado una respuesta bien, que llama la atención. Técnicamente es noticia y no lo cuestiono. Y además, es que, a ver, es que no es un ejercicio de taller de periodismo. O sea, es que en realidad, ¿cómo va a ser que un congresista te diga que no presenta proyectos de ley? Por eso te digo, yo no cuestiono de ninguna manera. El hecho, te hablo del hecho. Pero sí te digo que las preguntas se nos han hecho a varios. Y creo yo que en materia colectiva es una cuestión que vamos a resolver. No olvidemos que Julio ha estado mucho tiempo sin bancada. No sabía, perdóname Juan, un proyecto que había presentado, uno solo. O sea, por lo menos un nivel de autocrítica deberías tener. Bueno, más que autocrítica, lo que debería plantear es que simplemente tiene que estar más al tanto de los proyectos que desarrolla, ¿no? Pues o de uno al menos. Así es. Ahí, como tú dices, que van a haber problemas con Bruce, ¿no? Con la denuncia de temerarios y que el gobierno debería tomar acciones. Yo te recomiendo lo mismo con el pastor Rosas. Por supuesto. Vas a tener una bomba. Desde ese punto de vista, yo creo que internamente nosotros sabemos los desafíos a los que nos enfrentamos. Hasta ahora hay una amplia camaradería. Julio es una de las personas más entusiastas con la bancada y resolveremos nuestros problemas de la mejor manera con tal de brindarle a la opinión pública un adecuado soporte legislativo y de fiscalización. Un llamado a atención o por lo menos una conversación así interna, ¿no? Bueno. Así es. Lo que pasa es de que en estos momentos, como consecuencia de la semana de representación, se dificulta la cercanía, pero vamos a hablar indiscutiblemente sobre el tema. Un jalón de oreja. Para tener una posición colectiva. ¿Cómo no va a tener Josefina le decía, claro, un proyecto, uno. No, ahorita le mando por escrito, nunca le mando. Le manda por escrito. Claro, ¿cómo le va a responder así? Así le dijo. ¿No has leído la entrevista? Sí. Por supuesto que le he leído. Concreto, le pregunta, uno. Sí. No, ya, se los mando. Se los mando por escrito, le mando un WhatsApp. Lamentablemente a veces puede acontecer eso, no hay personas que no han presentado. Lo único que decía es pro familia, nada más. Claro, necesitamos ahí mejorar la relación existente, ahora ya lo cobija una bancada y por lo tanto las posibilidades de mejor desarrollo político van a estar más a la mano, ¿no? Apostamos a eso. Bueno, Juan, gracias por a ti, Jaime. Las respuestas. Queda pendiente ahí por lo menos en la interna, decirle algo al pastor Rosas, pues cómo no va a decir. Yo tengo muy buena relación con él, lo vamos a conversar. No tenía idea, que se acuerde por lo menos de uno, porque lo único que decía era pro familia. No, pero es un tema que es valioso y no hay por qué. Pero que se acuerde pues de uno. De acuerdo, pero mira, lo que ha sucedido es que él ha estado mucho tiempo sin bancada y yo creo que eso puede haber contribuido a esa amnesia temporal. Y bueno, y no sé en qué va a quedar lo de la ministra del MIDIS con lo de Contigo, que les ha dicho que ustedes tienen que cambiar su nombre. Ese es un aspecto que prefiero resolver directamente con la ministra, ya no a través de los medios. Yo considero ¿Has tenido contacto con ella? Espero tener contacto con ella mañana. Han tenido la iniciativa de contactar con mi despacho sus asesores y yo no tengo ningún inconveniente en conversar con una dama y en este caso con la ministra y aclarar cualquier tipo de diferencias que puedan haber habido. De nuestra parte, como partido, tenemos la mejor voluntad. ¿Podrías cambiar el nombre? No lo vamos a cambiar porque nosotros lo tenemos registrados y cualquier confusión y cualquier cuestión que pueda haber originado esta ligera desavenencia va a ser rápidamente superada, no tengo la menor duda. Bueno, de nuestra parte, la mejor voluntad para conversar con la ministra y vamos a tratar de manejar eso de la manera más alturada posible. Bien, Juan, gracias por la entrevista. Juan Cheput, de Concertación Parlamentaria, con la promesa de recordarle al pastor Rosas, aunque sea un proyectito de los que esté trabajando. Vamos a ir a la pausa.